Para personas inquietas, Capital Radio. El remate de la 10 Radio. Y nosotros seguimos en este día maravilloso, que nos falta que llueva un poco. Del resto, estamos contentos, ¿no? Y estamos con una persona que tiene un cargo, que después se los digo, porque es un cargo complicado, pero que nos va a decir algo importante. Nos va a hablar de Venezuela. Venezuela está en un estado, yo no sé cómo definir, don José Luis, el estado de Venezuela. Y ya lo he dicho, ya lo he descubierto a don José Luis Pérez Telo, que es, a ver si me sale, Viceconsejería de Asuntos Exteriores. Eso es, se lo voy a explicar a los oyentes, como si fuera ministro de Asuntos Exteriores, pero en Canarias. ¿Así está bien explicado? ¿O es muy burdo? Buenos días a todos los oyentes. De verdad que encantado de compartir este tiempo de radio con ustedes. Realmente hay que tener en claro que Canarias no tiene competencias en asuntos exteriores. La competencia en relaciones con el Estado le corresponde lógicamente al Estado español y al ministro de Asuntos Exteriores. Nosotros lo que hacemos es atender en la medida de nuestras posibilidades la situación de los canarios que viven en el exterior. Y todos aquellos que han nacido en Canarias o descendientes de canarios, pues es nuestra preocupación y nuestra ocupación. Incluso aquellos ciudadanos españoles que su última residencia en España fue en Canarias, también son ciudadanos según el Estatuto de Autonomía de Canarias y que por tanto pues tenemos un compromiso de trabajar por esa gente. Esto porque es una pregunta que viene en la época en la que estamos. Los nietos tienen la consideración de españoles. Tú ves cómo está el Estado con esto, ¿no? Bueno, es algo fundamental. Nosotros, lógicamente, cuando hacemos cualquier acción en Venezuela, en este caso, sobre todo después de la situación de tragedia que vive el país, después de los últimos movimientos sísmicos, siempre tenemos claro que la competencia de atender a los españoles en el exterior es del Gobierno de España. Nosotros coayudamos al Gobierno de España en la atención de los canarios que están en el exterior. En este caso concreto, cuando se trata de una tragedia de este nivel, pues lógicamente también tenemos políticas de cooperación y ayuda humanitaria que están en este departamento, que van destinados a todos los venezolanos, independientemente del lugar donde hayan nacido, independientemente de su nacionalidad, porque estamos hablando de ayuda humanitaria. Eso se hace también, pero también, lógicamente, nosotros mantenemos unas políticas de migración que las llevamos trabajando durante muchos años. De hecho, Canarias tiene en Venezuela una red de atención sociosanitaria desde hace muchos años. Hay una cosa importante, bueno, ya nos metemos de lleno en el problema, porque es muy grave, como tú dices, la corresponsabilidad entre Venezuela y Canarias ha sido durante muchos años muy fuerte, y entonces, claro, esto viene una tragedia de estas dimensiones y empieza a particularizar cuestiones. Ya sabemos que La Guaira se ha ido prácticamente al suelo, pero hay una cosa, lo he preguntado y hay unos cuantos oyentes estos días que me han contestado cosas simpáticas, unos más simpáticas, la cosa no está para mucha risa, pero dice, me preguntaban los ranchos de Venezuela, tú conoces los ranchos igual que yo, en los ranchos La Chabola, aquí lo llamamos una chabola, aunque no es una chabola exactamente, porque tiene sus particularidades, ¿no? Y resulta que de eso no se sabe nada. Y me ha dicho que es que han resistido. ¿Qué sabes de eso? Bien, vamos a ver, hay ranchos y ranchos, hay diferente el concepto de rancho a chabola que tenemos aquí. Hay ranchos que son muy importantes y muy grandes y grandes extensiones de terreno en Venezuela. Yo creo que no se hace necesario en estos momentos hablar de las relaciones de Canarias con Venezuela. Yo creo que a todos los oyentes les consta y a todos los canarios, sobre todo en este lado de Canarias, de estas islas de occidentales, tenemos un vínculo y una relación permanente con Venezuela que nos ha llevado, pues, es mucha historia vinculada de Canarias con Venezuela, mucha historia de Venezuela en Canarias y mucha historia
que hemos hecho los canarios o los isleños en Venezuela. Yo estuve en mi condición de presidente del Cabildo, entonces, como saben ustedes, la FECAI tiene un presidente cada 6 meses, se va rotando entre todos los presidentes, y en ese momento, cuando la tragedia de Vargas, en el año 99, cuando las riadas, estaba presidente de la FECAI y acompañé al entonces presidente de Canarias y al presidente también de la FECAN, de los municipios, estuvimos en esa zona, en ese estado. Y ahora he visto las imágenes en televisión del terremoto y es infinitamente superior los daños que se han producido a aquel momento, que fue una gran tragedia para Venezuela y fue una gran tragedia para muchos canarios y españoles que vivían en Vargas. Hay que recordar brevemente que cuando hablamos de Vargas y de La Guaira estamos hablando del mismo lugar. Es decir, antes se llamaba Estado de Vargas, hasta hace 3 años que cambiaron el nombre por Estado de La Guaira. Todo el mundo sabía que La Guaira estaba el aeropuerto, estaba el puerto de La Guaira, pero sin embargo el Estado se llamaba Estado Vargas, ahora se llama Estado de La Guaira. Al final la afección de aquellas riadas pues es similar a la del terremoto, aunque el terremoto también incluye zonas de Caracas, precisamente más bien el estado de Miranda, la zona de Chacao, hacia el estado de Miranda, Palos Grandes, por esa zona por ahí, también hubo mucha afección, igual que en Puerto Cabello hubo problemas, en Turumero, entre Cagua y Maracay, cayó un edificio, y hay afecciones por todo Venezuela. Hay una cosa clara, ¿en qué estamos participando para esa ayuda? Como antes comentaba... Como Canarias, no me hable ahora... Como antes comentaba, Canarias tiene una red de atención sociosanitaria. Nosotros tenemos en Venezuela, en nuestras entidades canarias, hay 22 entidades canarias, de las más de 40 que ha habido entidades canarias en Venezuela, hay como 22 que están muy vinculadas en este momento a nosotros, porque están trabajando, bien sea con acopio de material, bien atendiendo a personas afectadas, incluso dejando instalaciones para que puedan pernoctar allí durante estos días hasta que se busca una salida. Nosotros tenemos varios consultorios médicos por Venezuela. Esos consultorios médicos que estaban destinados a atender a los canarios que tenían esa necesidad en esos lugares, ahora se han abierto para todo el mundo. Lógicamente, esos consultorios médicos están abiertos y cualquier persona necesitada, sin preguntarle pues ya puede acceder allí, su partida de nacimiento, puede ir allí. Esos consultorios médicos también, pues, un dispensario de medicamentos para aquellos que tengan esas necesidades. También nosotros tenemos centros de día ubicados en diferentes entidades que también están abiertas para todo el mundo. Tenemos también en atención domiciliaria, exactamente igual que en Canarias. Tenemos grupos de personas que trabajan en asistencia a aquellas personas impedidas o que no pueden salir o que tienen necesidad en sus propias casas. Y luego también nosotros tenemos una red de tarjetas de alimentación y de tarjetas de medicamentos. Esas tarjetas, que eran unas 5.000 de alimentos y unas 2.000 y algo de medicamentos, ahora se convocan cada año, solicitan las personas que entienden tienen esa necesidad. La hemos ampliado, de acuerdo al Consejo de Gobierno, hasta 8.000, es decir, todas las peticiones que se han realizado este año para tarjetas de alimentación o tarjetas de medicamentos se van a dar a partir de agosto para todas las personas afectadas. Eso es una tarjeta que les permite ir al supermercado o ir a la farmacia y comprar sus medicamentos. Y luego también tenemos, existe una fundación... ¿Esas tarjetas son para canarios o también para...? No, esos son para canarios. Son para canarios. O descendientes de canarios hasta el 3er nivel, hasta el 3er grado. ¿Tercer grado es? Hasta nietos de canarios. Y luego tenemos la Fundación España en Salud, que es una fundación que participa también el Estado, que atiende a aquellas personas que tienen la pensión por razón de necesidad, es decir, a aquellas personas que no cotizaron y tienen una pensión mayores de 65 años. Canarias no solo tiene eso, sino que ha incorporado 1.200 personas más, canarios, que no tenían la PRN, es decir, que no tenían absolutamente nada, y que con el apoyo del Gobierno de Canarias nosotros pagamos la cuota que les corresponde a esas personas y son atendidas en atención primaria, en atención especializada y también en hospitalización por la Fundación España en Salud. ¿Todo eso a raíz del terremoto? No, eso es aparte. Todo esto que estoy hablando venía ya. Venía funcionando. Lo que hemos hecho ahora es incrementar, como decía antes, por el terremoto las unidades médicas
atienden a todo el mundo, antes eran para los canarios, o las atenciones en centro de día, o pues, para todo el mundo, o en las propias entidades se han abierto para recibir pues material o para recibir a las personas. ¿Y está teniendo algún tipo de inconveniente con el gobierno venezolano para transmitir la ayuda? No, ningún inconveniente, nunca ha habido ningún problema. Todas estas políticas, lógicamente, no solo se las contamos permanentemente al gobierno de España, al consulado de España en Caracas, a la embajada de España en Venezuela, como también se lo contamos lógicamente a la cónsul general de Venezuela en Canarias. Venezuela es un país que tiene consulado general en Canarias, y también se lo contamos lógicamente en este caso al embajador de Venezuela en España. Bien, pero la recepción está siendo completamente normal, sin ningún problema. Es cierto que hay ciertas limitaciones, y esto es un tema que pues nos ha costado explicárselo a las muchas personas que en Canarias están preocupadas por la solidaridad con Venezuela. Es decir, desde el primer día del terremoto se empezaron a copiar alimentos, ropa, medicamentos, porque lógicamente nosotros no podemos parar la iniciativa de solidaria de la gente. Pero claro, en estos momentos plantearse llevar un contenedor de alimentos es muy complicado. En Venezuela, afortunadamente, en este momento hay de todo. Lo que hace falta son recursos económicos para poder adquirir esos medicamentos o esos alimentos o esa ropa allí en Venezuela para entregárselo a los afectados. Un poco estamos intentando convencer a la gente que bueno, conocíamos la voluntad de depositar harina o gofio o harina pan, que se usa mucho en Venezuela, o aceites o cualquier otra cosa, y vestuario, pero no es operativo. Es decir, el costo del envío de un contenedor en dinero en Venezuela se pueden comprar todas estas cosas que podríamos mandar, sin medicamentos, aparatos médicos, y eso también el consulado de Venezuela en Canarias está colaborando en eso. Y todo ese acopio de material que se ha hecho, que yo lo he visto pero por todos lados, ¿no? No sé si habrá algún listo de paso. Bueno, de hecho, eso no contamos con ellos. Ayer nos reuníamos con un grupo de estas asociaciones que están organizando esas recogidas, que ya la semana pasada se envió un contenedor vía marítima, irá a Puerto Cabello, y luego hay una asociación ahí en Venezuela que se ha encargado de recogerlo y repartirlo. Y pues a los demás les decíamos esto, un poco también están absolutamente convencidos que en este momento no es operativo esa recogida. Y ayer lo comentábamos, yo creo que si una persona pues da una botella de aceite o una botella o un kilo de comida, de garbanzo o de comida, pues que desgraciadamente también en Canarias tenemos familias que tienen necesidades y que por tanto se pueden atender también con esas iniciativas. Pero en este momento, ya digo, en Venezuela tenemos que ser conscientes que lo más operativo es que aquellas aportaciones económicas que se hagan a través de ONG que estén reconocidas y que garanticen que ese esfuerzo que hace el ciudadano de aportar, pues con muchas veces una parte de su pensión, una persona pensionista que quiera colaborar con Venezuela y quiere hacer un esfuerzo, pues que garantías de que esa ONG va a cumplir con el deseo de esa persona. ¿Y nos puedes dar el nombre de una ONG o no? Bueno, Eso yo prefiero no dar nombres porque yo creo que las conocemos todos, porque sería como hablar mal de otra, y yo no tengo ningún argumento tampoco objetivo para decir que otra no va a cumplir. Yo creo que todas están con la voluntad de cumplir y todas tienen el mismo deseo de... Me he quedado con una cosa, ahora me corrige si lo he entendido mal. Oye, soy un neófito en este tema, ¿no? Y entonces he entendido que ya no quieren que aporten comida, sino que se aporte... Es que es un tema lo entendí mal. Es un tema, es un tema muy complejo y bueno, es una oportunidad para explicarlo un poquito mejor. Vamos a ver. Nosotros, ni yo como viceconsejero, ni el gobierno puede prohibir que alguien manifieste su solidaridad a través de la adquisición de un medicamento, a la adquisición de un producto alimenticio o la adquisición de un vestuario, sobre todo si es ropa de niños, para enviarlo porque entienden que su colaboración está menos tergiversada
por no decirlo de otra manera, si la emplean material que si la emplean dinero. Y al final todo el mundo tenemos la conciencia que tal vez el dinero se puede perder más fácil que... Sí, yo creo que lo tenemos claro. Entonces, claro, nosotros no podemos quitarle o pedirle a alguien que no haga lo que le nazca, pero sí podemos decir que la experiencia nos dice que es muy complicado y todavía hay en algún sitio en La Palma material que se recogió para el volcán y nunca se entregó. O nos pudo pasar con el dinero que se recogió el gobierno cuando la tragedia de Vargas. Por eso nosotros recomendamos que se haga a través de ONGs que estén perfectamente testadas, como que funcionan bien y que nos van a garantizar que el dinero llega. De hecho, antes no lo dije, nosotros tenemos 3 entidades en Venezuela, no tiene nada que ver con los canarios, que hacemos políticas de cooperación. Nosotros tenemos un programa con aldeas infantiles que trabajan en Petare, y hay que ver lo que están haciendo en Petare, con los niños en Petare en Venezuela, en la propia Caracas, justo al lado en la zona de los ranchitos. De la capital. Luego tenemos otro programa con CESAL, que trabaja trabajo y personas, han hecho trabajos de incorporación, sobre todo de mujeres en situación de riesgo, de cocina, de otro tipo de trabajo. Incluso tengo una anécdota de una persona que era licenciada en Derecho allí en Venezuela, en este caso en el estado de Carabobo, en Valencia, que era licenciada en Derecho y estaba en ese programa haciendo alimentos, haciendo postres y vendiendo, en un programa que estaban haciendo esta ONG. Y luego tenemos otra ONG, Hijos de Morán, que está en el estado de Lara, en Tocuyo de Lara, que están con un comedor social, tienen unas cocinas, tienen un consultorio médico, que están apoyados por el gobierno canario. Esto digo para todo el mundo, no solo para Canarias. También en los últimos años hay un cura canario en Chacao, en la parroquia de Chacao, Padre Clemente, al que también hemos colaborado económicamente desde el gobierno de Canarias, ha montado una cocina, tiene un comedor allí. Yo digo, se puede ir a explicar la evolución de la sociedad, pues la cocina que tenía, la cocina que tiene ahora, con el apoyo que dimos nosotros. Y antes tampoco lo dije, tenemos residencias geriátricas. Hay una en Quíbor, organizada por Nuestra Señora de los Reyes, otra en Cagua, Nuestra Señora de las Nieves, que son ancianatos allí, que tienen 24 y 18 personas, digamos, atendidas las 24 horas del día. Pero también tenemos convenios con una entidad, San Vicente de Paul, en Valencia, en Carabobo, o San José, en Caracas, que son entidades venezolanas que atienden a mayores, que tenemos un convenio de cooperación, de ayuda, de colaboración, y ellos también atienden a canarios que tienen esas necesidades. ¿Y eso se ha incrementado en cuánto? ¿O bueno, todavía no tienes datos? En estos momentos esas políticas tenían un presupuesto bastante elevado, unos 8 millones de euros aproximadamente, y el Gobierno de Canarias, en el acuerdo de Consejo de Gobierno de la semana pasada, ha acordado incrementar en 1.8, 1.800.000 euros más esas partidas presupuestarias, que vamos a incrementar. Nos va a permitir, como dije antes, que todas las solicitudes que tenemos de tarjetas médicas o de tarjetas de alimentos se concedan, y además se incremente en 10 euros la recarga de cada una de esas tarjetas. Y además vamos a incrementar nuestra participación en España en Salud, y además pues en dotar a estas 22 entidades de recursos farmacéuticos, es decir, de productos farmacéuticos que pueden ser pues repartidos entre la población que lo solicite. José Luis, antes del terremoto, ¿Venezuela tenía problemas de suministros médicos o es un invento mío? Bueno, vamos a ver, el problema es que en Venezuela, todos sabemos cómo está la situación de Venezuela, situación muy compleja antes del terremoto, ahora se complica con el terremoto, donde la atención médica, pues existe, digamos, una industria farmacéutica en Venezuela muy potente. ¿Potente? Sí, en Venezuela hay cualquier producto que uno necesite, está en Venezuela, está en la farmacia de Venezuela. Lo que pasa es que es muy caro. Muy caro. Vale. ¿Y qué pasa? Que los hospitales no tienen material hospitalario. Entonces, llegamos a una situación en la que una persona necesitaba ir al hospital y tenía que llevar
pues los medicamentos que necesitara, incluso muchas veces hasta los utensilios que iba a utilizar durante su estancia en el hospital. Esa es una situación muy compleja y muy complicada que vivía nuestra gente, pero también los venezolanos. Entonces, al final, esa idea que yo tenía, que tienen muchos canarios, de que Venezuela tenía problemas de suministro de productos farmacéuticos, no es verdad. No, productos farmacéuticos hay, es decir, basta ir a estar en Venezuela, no solo productos farmacéuticos, cualquier alimento, cualquier vestimenta, cualquier referencia, marca que uno encuentre en el mercado está allí en Venezuela. Grandes zonas comerciales, grandes centros comerciales, con todas las marcas que podemos encontrarnos en cualquier lugar del mundo. Es decir, Venezuela tiene lo que pasa es que el nivel retributivo de las pensiones o los funcionarios públicos es tan bajo que se les imposibilita obtener esos productos. O sea, además, cuando tienes una atención sanitaria, tienes que llevar todo el material, pues eso cuesta muy caro. De hecho, nosotros desde hace mucho tiempo tenemos también lo que se llaman las ayudas por un acto, es decir, las ayudas humanitarias que se producen por necesidad en un momento determinado. Alguien que se va a operar y pues como le tiene que llevar el material, pues lo tiene que comprar y ya no tiene dinero para comprarlo. Es decir, yo creo que uno de los problemas graves que tenía Venezuela en estos momentos y no sé cómo... Entonces, yo me voy a quedar con algo, ¿no? Que ¿cómo ayudamos a Venezuela? O sea, si yo quiero participar y digo, pues tengo ganas de ayudar a Venezuela, ¿cómo lo ayudo? Yo creo ONG y punto. Yo sinceramente creo que realmente en este momento es el gobierno de Canarias no puedo ir directamente. Por un familiar que tengas allí, un familiar que tengas en Venezuela, que existe mucho. De hecho, Venezuela... Todos tenemos familiares ahí. En los últimos años en Venezuela se nota la influencia del inmigrante. Como se notaba en Canarias antes, en los años 60, cuando venían inmigrantes de Venezuela, o cuando venía el dinero de Venezuela, se notaba en la economía por ejemplo, en La Palma, y de La Palma. Por ejemplo, en La Palma, fundamental. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que en Venezuela también se nota cuando llevan las que ellos llaman las remesas, que es el envío de dinero de los emigrantes que están en el exterior a sus familias en Venezuela. Y se nota en la vida de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela. Entonces, en estos momentos, a través de familiares o a través de una ONG que se dedique precisamente y que tengamos la confianza de que va a llegar a las personas afectadas. Eso es lo mejor que puede. Un día en esta casa hablamos a raíz del volcán de La Palma. Recuerdo en este mismo programa, en la mañana, cuando comentábamos algunos, y creo que lo comenté de los primeros, dije que me parecía un error, por no decirlo de otra manera, cuando el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte abrieron cuentas corrientes para que la gente depositara su apoyo. Y hubo mucho dinero en esas cuentas. Luego, la administración pública tiene muchas dificultades para poder ejecutar y para no hacer se llegar. Podía distribuir ese dinero. Entonces, el presidente de Canarias, cuando se planteó este tema, automáticamente lo primero que decidimos es que el gobierno ni los cabildos, los ayuntamientos iban a recoger dinero. ¿Por qué? Porque luego no lo pueden materializar. De hecho, en este momento estamos teniendo problemas enormes en ayuntamientos o cabildos para poder enviar ayuda a Venezuela. ¿Por qué? Porque el sistema, digamos, de fiscalización y de gestión de esos recursos en la administración, pues le pone dificultades. De hecho, yo presido una entidad que creó el gobierno de Canarias, se llama FUCAE, que es una fundación canaria para el exterior, que lo que hacemos es de instrumento del gobierno para hacer llegar las ayudas, por ejemplo, a los afectados o a las personas que están en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se puede hacer una transferencia en dólares ni en euros. Es necesario que se transformen esos euros o esos dólares en bolívares, por eso tenemos que ir a una casa de cambio para que la casa de cambio le ingrese a las entidades o a las personas beneficiarias el dinero en bolívares. Para eso existe FUCAES, para poder instrumentalizar todo eso. Vaya, hombre. Al final lo del volcán de La Palma ni te cuento, porque eso sigue todavía dando vueltas, ¿no? Bien, pero bueno, yo creo que las cosas van mejor. Faltan, pues lo que decíamos algunos, cuando se fuera el
el foco mediático, todas aquellas promesas se iban a olvidar y vamos a tener que ir arrancando acuerdo tras acuerdo, año a año, en función de estrategias políticas del Congreso, de mayorías y de necesidad de que le podemos de tener un voto que tenemos allí para poderlo conseguir. ¿Por qué? Por ejemplo, una medida, 60% del IRPF para los palmeros, se aprobó, pese al voto en contra del Partido Socialista, hay que recordarlo, se aprobó en el Congreso con el voto del resto de fuerzas políticas, por 10 años. Por tanto, es un mandato del Congreso de los Diputados al Gobierno, de obligado cumplimiento, que tiene que descontar el 60% del impuesto a la renta de las personas físicas a todos los palmeros. Pues resulta que no lo aplica. Y empieza enero, febrero, noviembre, y en diciembre, el último día, porque tienen que convalidar un decreto y tenemos que votarles a favor de convalidar ese decreto, lo aprueban. Con lo cual consiguen el objetivo que ellos criticaban en su día el Partido Socialista de la consecución de ese objetivo, porque decían que eso beneficiaba solamente a los ricos. Miren, el descontar el 60% beneficia precisamente al que menos tiene. Aplicarlo como se está aplicando sí beneficia a los ricos, porque, por ejemplo, afortunadamente con mi salario, que me lo apliquen en diciembre me da absolutamente lo mismo, es mejor, porque entonces me devuelven todo el dinero completo cuando hago la declaración de la renta. Pero una persona que tiene un salario de poco más de 1.000 euros, ese 60% menos de descuento cada mes le significa un ingreso mayor en su nómina y le aumenta pues sus posibilidades dentro de la isla. Por tanto, ¿por qué no se aplica? Porque ya no tenemos el foco mediático, las declaraciones, las visitas. Ya no es la presión. Y ya nos olvidamos. Nos olvidamos de la isla. No es la presión mediática, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta, no sé si tienes los datos o no. Hombre, si no tienes los datos tú, vamos a ver. Se está hablando ya de 5.000 y pico de muertos, ¿no? Los americanos, la parte que empezaron a decir al principio no me la creí, yo al menos fui prudente en ese tema, veo que no, que la cifra está muy lejos de la que dijeron ellos, pero ya estoy preocupado, ¿eh? Bien, recuerdo la entrevista en esta casa cuando yo pedí, porque ese mismo día había leído yo ese comunicado de esa propuesta, esa noticia desde Estados Unidos. Desgraciadamente los muertos yo creo que son muchos más de los que en este momento desgraciadamente tenemos ya. Hay familias que perecieron todos en el terremoto, luego no hay quien reclame ni manifieste su desaparición y por tanto habrá mucha gente que nunca sabrán que estaba allí y que perdió desgraciadamente la vida. Son muchos los fallecidos, basta ver la cantidad de edificios que en todo el entorno de Macuto cayeron al suelo. Es decir, hay edificios donde, por ejemplo, tuvimos la desgracia de que nuestra delegada del gobierno en Venezuela, Chabela, Isabel Jara, falleciera, porque su edificio, curiosamente, en las riadas del año 99 quedó en pie. Y ahora cayeron muchísimos edificios. Basta ver esas fotos aéreas que se ven de la zona de La Guaira, la zona de Macuto, donde se ve la cantidad de edificios. Y ahí vivían muchos canarios o descendientes de canarios o nietos de canarios, muchos portugueses también que tienen su actividad por aquella zona. Vale. Don José Luis, muchas gracias. Yo no sé si quieres añadir algo. No, si gracias a ustedes. ustedes. ¿Hacer algún llamamiento en concreto? No, gracias a ustedes. Yo lo único que pido a la gente es calma, todo lo contrario. Soy consciente de ese deseo innato de todos de querer colaborar, de querer ayudar, de llegar a las personas que lo necesitan, pero tenemos que tener la cabeza fría, pensar bien y saber cómo podemos ser de varias cosas que has dicho, poder ser más eficientes a la hora, porque lo importante es que la ayuda, que el esfuerzo que hacemos cada uno en nuestra casa con nuestros recursos. Sí, yo digo, hay muchas personas que son pensionistas, que tienen muy poquito para llegar a fin de mes y sin embargo sienten tan vinculación con Venezuela que están dispuestos a dar una parte de su pensión, pues que menos que ese esfuerzo que hacen que llegue de verdad a las personas que lo necesitan. Y para eso hay que ser prudente y hacerlo bien. Bueno, lo dicho. Muchas gracias. Bueno, si me permite, me estaba acordando ahora que ustedes tienen un oyente en San Andrés y Sauce, que alguna vez se lo llama Mario,
y que el otro día me estuvo preguntando por Miguel Ángel y por ustedes, y digo, pues la próxima semana voy a estar allí, así que un saludo para Mario, que seguramente nos estará que estará pendiente allí de nosotros, ¿no? Nos tenemos que ir, don José Luis. Muchas gracias por venir, muchas gracias por las observaciones que nos has puesto. A mí me has dado una lección completa en cuanto a lo de la farmacia, pues yo tenía una idea totalmente... En Venezuela hay cualquier tipo de producto. Sí, claro, lo que hace falta es billete. Lo que hace falta, lo que pasa es que es verdad que es muy caro. Es decir, hace falta billete. Y si uno observa los sueldos en Venezuela, un profesional, un educador, con los plus de guerra, el bono de la patria, llegaba hace un año a $140 al mes, y por ejemplo, comer en un restaurante en Caracas puede costar de 80 a 90 dólares por cabeza hacia arriba. Por tanto, eso un poco nos da idea de por qué esa mentalidad de que no hay medicamentos, es que son de difícil consecución porque cuestan muy caro. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Salud. Venga. El remate de la 10 Radio. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.